de ingresar. Ah, todavía hay 2 personas. Ahí estamos dándoles acceso. Bueno, muy bien. La verdad es que me está costando reiniciar con esto, pero vamos a seguir. Bien, entonces tenemos según el programa, eh, estamos viendo la clasificación, estábamos viendo las partes de la estructura pública en cuanto a cómo se divide la estructura pública. Las partes de la estructura, estoy tratando de correr la presentación, pero me está costando un poco esto de cómo. No puedo esto. Lo voy a ver acá. Tengo problemas con esto. Bien. Esperemos que se vea. Tengo algún poco de inconveniente con esto, pero me confirman, por favor, si me escuchan y si me ven. Estábamos diciendo que íbamos a ver lo de
las partes de la estructura. No me corre la presentación, aquí tengo un poquito de problema con ello, pero vamos a ir hablando del tema poco a poco. Como lo habíamos visto en la sesión anterior, habíamos visto las partes. La parte de la introducción, que es la primera parte que tiene la estructura, que se compone de dos elementos, que es el encabezamiento y la comparecencia. Y luego vamos a tener el cuerpo, donde habíamos explicado que tenía las cláusulas, las manifestaciones, las declaraciones y las advertencias. Por último, tenemos el cierre, que está compuesto o se integra de los numerales del 8 al 12 del artículo 29 del Código de Notariado. Y habíamos visto algunos ejemplos de cómo se redacta la introducción, cómo puede tener los elementos del artículo 29 en la introducción del documento. Les pido disculpas que tengo algunos inconvenientes con la presentación, pero no corre la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos, en la introducción. La introducción vemos que es el número del instrumento público, el lugar, la fecha y el notario, el funcionario y la calidad, es decir, el nombre del notario y la calidad con que actúa notario. Luego vamos a tener el cuerpo del instrumento público. Sin embargo, aquí nos falta la comparecencia. La comparecencia es a partir del momento donde consignamos comparecen por una parte, y ahí es donde vamos a consignar los datos de identificación personal de los comparecientes. Estos datos de identificación personal son los que están regulados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 29 del Código de Notariado, es decir, el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, la ocupación, la profesión u oficio, cómo se identifican y cuál es el estado de familia, o es decir, si es soltero, si es casado. Esos serían los elementos personales. Además de esto, debemos de consignar si los comparecientes, si uno o ambos están actuando en representación de alguien, debemos de identificar en qué calidad está compareciendo, si está compareciendo en calidad de mandatario, si está compareciendo en calidad de representante o si está compareciendo en ejercicio de la patria potestad. Eso debemos de identificarlo. Además, el documento con que se acredita la representación hay que describirlo, en qué consiste, si es acta notarial, si es testimonio de una escritura pública, si es una certificación, por ejemplo, podría ser una certificación de partida de nacimiento si fuere de un menor de edad. Además de que hay que describirlo, hay que indicar qué funcionario y en qué fecha lo extendió. Lo que tenemos que tener presente es que las certificaciones extendidas por el Registro Nacional de las Personas, acordémonos que tienen una vigencia de 6 meses. Entonces tenemos que tener presente que esas certificaciones estén vigentes al momento de consignar, de redactar el instrumento público. En el cierre van las advertencias, va la fe de qué documentos tuvo a la vista el notario, va la advertencia de haberle indicado que debe cubrir los impuestos a que esté afecto el acto o contrato, también la advertencia de dónde debe de inscribirse el, el testimonio del instrumento público, también de que el notario leyó el contenido íntegro del instrumento y que los comparecientes lo ratificaron, lo aceptaron y que lo firman. Si no pudiera firmar, entonces tenemos que indicar, por ejemplo, no firma el vendedor, quien por no poder hacerlo deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho, firmando a su ruego el nombre de la persona que va a firmar a su ruego. Firmando a su ruego, por ejemplo, podría ser Juan Pérez y lo calificamos, persona civilmente idónea, capaz y de mi conocimiento. Eso sería la redacción en cuanto a la forma de cómo
calificar a los testigos. Hay algunas cláusulas especiales, como vimos que el cuerpo está integrado por cláusulas. Las cláusulas son los párrafos que integran el cuerpo de la escritura pública. Voy a repetir. Las cláusulas son los párrafos que integran el cuerpo de la escritura pública. Integran el cuerpo de la escritura pública porque no podemos dejar espacios en blanco. Si utilizamos la regla del punto y aparte, tendríamos que dejar, si hubiera espacio, tendríamos que dejar el espacio y continuar en el renglón siguiente. Sin embargo, como el artículo 13 del Código de Notariado determina que no podemos dejar espacios en blanco, tenemos que usar los puntos y seguidos, pero para clasificar cada párrafo lo vamos a denominar cláusula. Y de esa cuenta consignamos de conformidad con las siguientes cláusulas. Primera, y vamos a redactar el párrafo concerniente al negocio jurídico. Segunda, y vamos a seguir redactando lo concerniente a cada uno de los negocios jurídicos. Sin embargo, en la legislación hay algunas cláusulas especiales, como por ejemplo la cláusula de indemnización que está regulada en el artículo 1436 del Código Civil. En el caso de incumplimiento de alguna de los contratantes se puede determinar una cláusula de indemnización para satisfacer o para cubrir los daños y perjuicios que puede provocarse por el incumplimiento de la obligación. También tenemos una cláusula compromisoria cuando se va a someter las diferencias a arbitraje. Esto lo encontramos en el artículo 54 de la Ley de Arbitraje y en el artículo 671 del Código de Comercio, cuando los contratantes, los comparecientes o los otorgantes van a someter esas diferencias a un tribunal de arbitraje para salir de los tribunales ordinarios. Tenemos la cláusula de protocolización, cuando vamos a incorporar un documento público o un documento privado en el registro notarial, con base al artículo 65 del Código de Notariado, que nos permite protocolizar un documento que forme parte de la estructura matriz. Por ejemplo, aquel caso que estudiamos en el semestre pasado relacionado con las aportaciones no dinerarias, porque cuando se va a constituir una sociedad de carácter mercantil, sociedad anónima, o cuando se va a modificar la estructura constitutiva de una sociedad anónima por aumento de capital con aportaciones no dinerarias, pues estas aportaciones pueden hacerse constar en un inventario. Ese inventario, conforme al artículo 27 del Código de Comercio, debe de protocolizarse y como consecuencia de ello va a formar parte de la escritura. Esa cláusula forma parte de la escritura y el documento se va a incorporar dentro de ese instrumento público que se llama escritura constitutiva de sociedad o una escritura de modificación de sociedad por aumento de capital. Luego tenemos también cuando los documentos vienen del extranjero, de conformidad con el artículo 37 y 38 de la Ley del Organismo Judicial, los documentos que vienen del extranjero y que tienen que inscribirse en un registro público deben de protocolizarse para que puedan surtir efectos en Guatemala y satisfacer los impuestos correspondientes. Tenemos por último la cláusula de indexación. La cláusula de indexación consiste cuando se va a convenir el contrato en moneda extranjera. Esto está regulado en la Ley de Libre Negociación de Divisas. Conforme la negociación que se vaya a hacer puede pactarse en moneda extranjera, pero debe de determinarse cuál va a ser la forma del tipo de cambio que se va a aplicar para poder hacer el pago en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional. Esas serían algunas cláusulas importantes que tenemos que tener presentes en la redacción del instrumento público. Luego vamos a tener acá, desde el punto de vista escriturario, el derecho notarial aplicado, entre los requisitos que debe cumplirse en algunos casos en la redacción de escrituras públicas, y vamos a encontrar algunos artículos de ejemplo que les vamos a pedir que por favor los lean, los analicen y cómo se pueden aplicar al momento de redactar
el instrumento público aplicando el derecho, valga la redundancia, el derecho notarial aplicado desde el punto de vista de la escritura pública. Ahí encontramos el artículo 119, el 121, el 125, el 531, algunos ejemplos del Código Civil. Desde el punto de vista de las actas notariales, el derecho notarial aplicado, vamos a encontrar en el artículo 93 del Código Civil, en el caso del matrimonio, el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el caso del acta notarial de notoriedad, llamada también identificación de tercero, en el 558 del Código Procesal Civil y Mercantil, relacionado a los inventarios. Y por último, el 480 del Código de Comercio, que se refiere a los protestos de títulos de crédito o títulos valores. Bien, entonces vemos terminado ahí el tema de la escritura pública. Hemos visto cuáles son la clasificación. Ahora vamos a ver el tema de formas de reproducir la escritura matriz. Si me dan unos minutos, voy a buscar la presentación para podernos guiar en cuanto a la presentación, cuáles son las formas de poder reproducir la escritura matriz. Bien,
Ahora vamos a ver cómo se puede reproducir la estructura matriz, es decir, la forma de reproducir la estructura matriz, y vamos a encontrar las siguientes formas. ¿Cómo se reproduce la estructura? Acordémonos que por eso se le llama estructura matriz, porque de ella se puede reproducir. Se puede reproducir a través de testimonio. ¿Qué es un testimonio? El testimonio nos sirve a los profesionales del derecho tanto como abogados, porque como abogados es un medio de prueba, es la declaración de testigos que podemos ofrecer dentro de la fase probatoria de un juicio, de un proceso de carácter penal, de carácter civil, de carácter laboral. Pero para el notario el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, como lo regula el artículo 66 del Código de Notariado. Lo único que les pido, por favor, en este artículo 66 es que cerremos entre paréntesis esa frase de papel sellado, porque ahí vamos a encontrar la frase papel sellado. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma y demás instrumentos que el notario registra de conformidad con la ley. Entonces vamos a encontrar ahí que eso es el testimonio para el notario, y vamos a encontrar que los testimonios se clasifican en dos grupos: los testimonios llamados regulares, es decir, los testimonios comunes, los que constantemente emite el notario, y los testimonios irregulares. Los testimonios irregulares son eventuales, no son muy comunes, pero son de asuntos de jurisdicción voluntaria y algunas otras actuaciones del notario. El testimonio regular se divide en dos grupos: el testimonio especial y el testimonio para la parte interesada. Ese que le llaman primer testimonio, pero no hay fundamento jurídico para llamarle primer testimonio, porque el único artículo que lo regulaba era el artículo 39 del Código de Notariado, que regulaba primer testimonio. Pero como está derogado, si nosotros leemos en los demás artículos, tanto en la ley del organismo judicial, en el Código Civil, en el Código de Comercio, en el Código de Notariado, en la ley del organismo judicial, vamos a encontrar que únicamente se le llama testimonio. ¿A quienes le llaman primer testimonio? Y entonces el testimonio nosotros le vamos a llamar testimonio para la parte interesada. Es el que se le entrega al otorgante o al compareciente para que haga efectivo los derechos que ha adquirido a través de ese negocio jurídico. El testimonio especial es el que remitimos al director del Archivo General de Protocolos. Está regulado en el artículo 37 del Código de Notariado. Si me hiciera favor alguien de leer el artículo 37 del Código de Notariado, por favor. Por favor, Dafne. Artículo 37. Artículo 37 dice: el notario, cuando estén facultados, el notario debe cumplir con las siguientes obligaciones. Literal A, remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública. Testimonio especial en papel simple con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República, excluyendo al de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. Muy bien, ahí estamos bien. En la literal A vamos a encontrar entonces la obligación que tenemos de remitir dentro de los 25 días siguientes. Si lo autorizamos hoy, es viernes, los 25 días empiezan a computarse a partir del día lunes, pero son días hábiles. Dentro de los 25 días tenemos la obligación de remitir el testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos en el departamento de Guatemala. En las cabeceras departamentales, al juez de primera instancia,
pero como les había explicado con anterioridad, ya hay delegaciones del Archivo General de Protocolos en la mayoría de las cabeceras departamentales, entonces lo vamos a entregar al delegado del Archivo General de Protocolos el testimonio especial. Cuando se trata de testamentos, como este instrumento tiene que mantenerse secreto hasta que la persona otorgante fallece, ese testimonio especial se redacta normal, en una forma normal. ¿A qué me refiero en una forma normal? Tomamos el protocolo, reproducimos el testamento o la donación por causa de muerte por el sistema de fotocopias y le hacemos una razón. Vamos a ver las partes que se integra el testimonio. El testimonio se integra de dos partes. La primera parte es la que reproduce el instrumento público. En este caso sería por el sistema de fotocopias. Y la segunda parte es la razón que le consignamos en una hoja de papel bond. En la sesión anterior quedamos pendientes sobre las escrituras accesorias o complementarias que están reguladas en la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Recuerdo que teníamos pendiente el artículo. Es el artículo 13 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Ahorita se me vino el tema que teníamos pendiente que no ubicamos en su oportunidad del artículo. Artículo 13 de la Ley del Timbre Fiscal. Bien, entonces tenemos que en el artículo 69 del Código de Notariado, en el artículo 66 del Código de Notariado encontramos la definición de testimonio. Es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la toma de razón de legalización de firma. Y en el artículo 67 vamos a encontrar, yo les pido que pongan atención a esto, por favor, formas de reproducir la escritura matriz. Vamos a encontrar el testimonio y el testimonio especial. El testimonio se divide en dos categorías. Los testimonios regulares, que encontramos el testimonio especial y el testimonio para la parte interesada, lo que le entregamos a la persona interesada, lo que sirve de prueba, lo que sí tiene efecto de registro, es decir, se presenta al registro para su inscripción. Entonces vamos a encontrar que el testimonio tiene dos partes. La parte que reproduce el instrumento público, ya sea por el sistema de fotocopias. Aquí tenemos una escritura reproducida por el sistema de fotocopias y se ve así porque ya estaba empastado el protocolo. Entonces aquí estamos reproduciendo la escritura matriz. A esta reproducción le agregamos una hoja de papel bond. En esa hoja de papel bond vamos a redactar, miren, excelente. En la hoja de papel bond vamos a redactar la razón de la escritura del testimonio. Aquí tenemos la reproducción de la escritura por el sistema de fotocopias y aquí en una hoja adicional encontramos la razón cuando consignamos es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle ¿a quién le vamos a entregar? ¿Se acuerda cuando vimos la teoría del interés en juego, la teoría del interés en riesgo, la elección del notario? Entonces, quien tenga más interés en juego, a él le vamos a entregar el testimonio. Si es un contrato de compraventa de bien inmueble al contado, pues el que tiene más interés en el testimonio es el comprador. Ocurridos en la plataforma. Ya estamos de nuevo aquí listos para continuar con el tema de la forma de reproducir la escritura matriz. Entonces decíamos que la escritura matriz se reproduce a través de testimonio. Y habíamos visto que el testimonio, tanto al abogado como al notario, son términos de mucha trascendencia, toda vez que para el abogado es un medio de prueba y para el notario es una forma de reproducir la escritura matriz. Nosotros vemos que el testimonio tiene dos grupos, se puede clasificar en dos grupos. El testimonio que se llama testimonio regular
clasifica como testimonio regular y el testimonio irregular. El testimonio regular, como había mencionado hace unos minutos, se integra de dos grupos también, que es el testimonio especial, el que debemos de dirigir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días siguientes de haber sido autorizado el instrumento público. Y como les estábamos explicando, el testimonio tiene dos partes. Si me permite el testimonio. El testimonio tiene dos partes. La parte, comúnmente el notario entrega en un folder para proteger el documento, entrega en un folder el testimonio. Pero esta es una solemnidad, es una formalidad para proteger el contenido. Luego tenemos que el testimonio se reproduce a través del sistema de fotocopia, que es lo más práctico, lo más común. Y al final tenemos la razón del testimonio. En la razón del testimonio vamos a consignar los requisitos regulados en el artículo 67 del Código de Notariado. ¿Qué es lo que vamos a consignar en la razón? Ya que hemos reproducido el instrumento público con el sistema de fotocopias, en la razón, en una hoja de papel bond, vamos a consignar este testimonio de la escritura pública, el número que le corresponde. Vamos a permitir que entren todavía. Se agrega o se adhiere a las hojas que integran un escrito de demanda, de contestación de demanda, de excepciones, de recursos, de impugnaciones. Un quetzal, nada más. No hay de más valor. Sin embargo, el notario sí debe de cubrir más, el 2 por millar sobre el valor del acto o contrato, pero que no puede ser mayor de 300 quetzales. Si autorizamos un contrato de 500,000 quetzales, entonces, ¿cuánto vamos a pagar de timbre notarial? 500 por 2, ¿verdad? Serían 1,000 quetzales. Pero no vamos a cubrir los 1,000 quetzales, sino 300 quetzales de timbre notarial. Ese es el máximo. Y el mínimo es un quetzal. Es el mínimo que podemos pagar de timbre notarial. Entonces, tiene un techo y tiene un piso. 300 quetzales es lo más. Aunque el contrato sea de 1 millón, de 2 millones, de medio millón, 300 quetzales. Cuando el contrato es de 150,000 quetzales, 150 por 2 son 300. Es lo máximo que vamos a cubrir. Eso lo van a encontrar ustedes, esa regla, en la ley del timbre forense y timbre notarial, en el artículo 3, numeral 2. Cuando el contrato no tiene valor, un mandato, por ejemplo, un mandato general con cláusula especial, un mandato especial o un mandato judicial, no tiene valor, no tiene una cantidad estipulada. Eso se llama contrato de valor indeterminado. Una identificación de persona no tiene valor. Una carta de pago tampoco tiene valor, no se consigna una cantidad y entonces son asuntos de valor indeterminado. En ese caso, vamos a cubrir 10 quetzales de timbre notarial. Tenemos un testamento.
Si autorizamos un testamento, entonces lo que hacemos es reproducimos el testimonio especial del testamento, reproducimos el testimonio especial del testamento, es decir, el testimonio especial lo vamos a reproducir sin el folder, sin el testimonio especial, la parte que reproduce el instrumento y la razón. Eso lo vamos a introducir en un sobre Manila. Y en el sobre Manila vamos a consignar, ya que hemos introducido el testimonio especial en el sobre, introducimos el testimonio especial en el sobre, y aquí vamos a redactar lo que regula el artículo 37, literal A en su segundo. Explica que contiene el testimonio especial de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad de testamento común abierto, el que está contenido en las hojas de papel sellado especial para protocolo, y tenemos que consignar los números de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Lo que está en la literal A en el segundo párrafo es lo que vamos a consignar aquí. Ya que hemos introducido el testimonio especial, lo cerramos y lo enviamos, lo remitimos al director del Archivo General de Protocolos. Ya hemos cumplido con la obligación. Cuando autorizamos un testamento, recordémonos en el artículo 45 del Código Notariado y 1193 del Código Civil, tenemos que remitir un aviso también al registro de la propiedad. Autorizamos un testamento, que revocamos un testamento, que se modificó un testamento. Tenemos que remitir esos avisos al registro general de la propiedad. Entonces, esos son los elementos importantes. En esa plica que contiene el testimonio especial, de conformidad con el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y timbre notarial, vamos a adherir timbre notarial de 25 quetzales. Ya no lo vamos a adherir en el testimonio especial, no, porque no se ve. El director no puede ver si pagamos el impuesto de 25 quetzales. Entonces no lo pagamos en el testimonio especial, sino que lo vamos a cubrir en la plica, timbre notarial de 25 quetzales. En el testimonio especial, en el contenido del testimonio especial, solo le vamos a agregar 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Si vemos los timbres fiscales, las estampillas del timbre fiscal tienen un número en un costado, llevan un número las estampillas de timbre fiscal. Esta es una estampilla de timbre fiscal de 25 quetzales y llevan un número y llevan el año. Eso lo vamos a describir cuando lo adherimos en el testimonio de la parte interesada. Bien, entonces, eso es lo importante de la forma de reproducir el testimonio. ¿Qué efectos tiene el testimonio? ¿Para qué sirve el testimonio? Estos son los timbres notariales. Este es del valor de un quetzal. Hay timbres notariales, a diferencia del timbre forense, el timbre forense es y solo hay de una denominación y de un color. El timbre notarial, dependiendo de la denominación, hay de varios colores. Y la denominación más alta de timbre notarial es de 100 quetzales. Es de 100 quetzales la denominación más alta del timbre notarial. Bien. Entonces, vemos que ¿para qué sirve el testimonio que le entregamos a la parte interesada? Bueno, en primer lugar, acordémonos del principio de publicidad. El testimonio hace efectivo el principio de publicidad. Con esto yo puedo demostrar que soy propietario, que soy acreedor, que me asiste un derecho.
con el testimonio, sirve de medio de prueba. Acordémonos los efectos de la función notarial. Probar es uno de ellos, el valor probatorio. Además de eso, en el testimonio se cubre el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Ese impuesto puede ser impuesto del timbre fiscal o impuesto al valor agregado, lo que se va a cubrir en el testimonio. Entonces, ¿tiene efectos probatorios? Sí, tiene efectos probatorios. Produce fe, hace plena prueba, erga omes, contra todos. Yo puedo ir y decir, miren, yo soy el propietario de ese inmueble, aquí está mi testimonio, el testimonio de la escritura. Las personas dicen, aquí están mis escrituras. La verdad es que es el testimonio de la escritura, es una copia de la escritura, porque la escritura original le queda al notario, por el artículo 19 del Código de Notariado. El notario es el depositario del protocolo. Entonces, tenemos que el testimonio tiene efectos probatorios, tiene efectos registrales. Aquí tenemos el original, este es el original, este es el protocolo original, y aquí tenemos la reproducción. Entonces, la escritura, el testimonio, esa es la diferencia. La escritura está bajo cuidado del notario. El testimonio es lo que le entregamos a la persona, por eso le decimos testimonio para la parte interesada. Y entonces ese testimonio tiene efectos tributarios, porque en él se cubre el impuesto. Si está exento, hay que tener mucho cuidado. Vamos a enviar la nómina de artículos que tenemos que estudiar y leer de las leyes fiscales, y vamos a encontrar que hay actos exentos, hay contratos exentos de impuesto, tanto del impuesto del timbre fiscal como del impuesto al valor agregado. Pero también hay personas exentas, todavía quieren entrar. También hay personas exentas del impuesto. Por ejemplo, el Estado, la Iglesia, la Universidad de San Carlos, las instituciones de beneficencia, las instituciones educativas están exentas de impuesto. Son personas, tanto individuales como jurídicas, que en un momento pueden estar exentas del impuesto. Pero también hay actos, hay contratos que están exentos de impuesto. Les vamos a enviar la nómina de artículos para que ustedes los empiecen a leer, porque eso es lo que vamos a ir practicando. Bien, entonces el testimonio tiene efectos probatorios, tiene efectos tributarios. El testimonio es el que se inscribe en el registro público, artículo 69 del Código de Notariado y 1131 del Código Civil. El testimonio es el que se inscribe en el registro público, digamos, registro general de la propiedad de la zona central, o segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad o registro de las personas jurídicas, o registro electrónico de poderes, también en el registro mercantil general de la República. Entonces tiene efectos registrables porque es el testimonio que se va a presentar para inscribir el acto o contrato que contiene ese testimonio. Entonces vemos, tiene efectos probatorios, tiene efectos tributarios, tiene efectos registrales. Y con el base al artículo 327, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, tiene efectos ejecutivos. Sirve de título ejecutivo. Entonces vemos, y por supuesto que hace efectivo el principio de publicidad, porque con el testimonio yo voy a cualquier lado y yo digo, yo soy el propietario, no me existe el derecho, ya estoy haciendo público el derecho, ampara ese testimonio. Entonces el testimonio regular se divide en dos grupos. Y el testimonio especial. El testimonio especial es el que se remite al director del Archivo General de Protocolos. Para extender el testimonio especial tenemos un plazo de 25 días. Si en los 25 días, sanción de carácter pecuniario,
está regulado en el artículo 100 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar la sanción que se nos impone por no remitir el testimonio especial dentro de los 25 días siguientes al haber autorizado el instrumento público. Entonces, esa es la consecuencia. Si durante un trimestre no remitimos los testimonios especiales, aunque sea uno, sean varios, que hemos autorizado de cada trimestre, el primer trimestre vence en marzo, el segundo vence en junio, el tercero vence en septiembre y el último vence en diciembre. Entonces, cada trimestre, si no remitimos ningún testimonio especial durante el trimestre, nos van a inhabilitar. El nombre del notario va a salir publicado en una nómina, en una lista, en el diario oficial, y entonces vamos a quedar inhabilitados. Si no autorizamos ningún testimonio, es decir, no autorizamos ninguna escritura, puede ser que en el mes de marzo, de enero, febrero y marzo no autorizamos ninguna escritura, en vez del testimonio especial tenemos que enviar un aviso. El aviso indicando que no autorizamos ningún instrumento durante el primer trimestre o durante el segundo trimestre. Eso está regulado en el artículo 37, literal B, literal C del Código de Notariado. Ahí está regulado la obligación que tenemos de, si no autorizamos ninguna escritura, avisamos que no hemos autorizado ninguna, para que no nos inhabiliten, porque si no nos van a inhabilitar, ¿sí? Bien, entonces vemos los efectos de los testimonios. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Yo les pido que me disculpen por los inconvenientes producidos, pero estoy en Puerto Barrios y entonces me ha costado incorporarme un poquito, pero aquí tenemos la oportunidad de poder exponer el tema. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. ¿No hay preguntas? ¿O ya se me durmieron? No, aquí estamos, prestando la atención. ¿Perdón? Estamos dormidos, aquí andamos. Disculpe, solo una pregunta. No logré escuchar el último artículo que era el 37, pero no escuché el inciso. ¿Me lo podría repetir, por favor? Bien, veamos. En el artículo 37, en la literal A, está la obligación del testimonio especial. En el segundo párrafo de la literal A está la obligación y el procedimiento cómo extender el testimonio especial de un testamento común abierto, de una revocatoria de testamento común abierto, de una modificación de testamento común abierto. En la literal B está la obligación que tenemos de emitir el aviso de escritura cancelada. Y en la literal C está regulada la obligación que tenemos de remitir el aviso que no autorizamos ninguna escritura durante el primero o el segundo o el tercero, dependiendo, cada trimestre. Eso es lo que regula el artículo 37. Si no cumplimos con las obligaciones que regula el artículo 37, podemos quedar suspendidos, podemos quedar inhabilitados en el ejercicio de la profesión. La primera sanción que nos impone son 25 quetzales si no remitimos el testimonio especial dentro de 25 días. 25 quetzales de sanción pecuniaria con base al artículo 100 del Código de Notariado. Si no remitimos ningún testimonio especial durante el trimestre, entonces nuestro nombre sale publicado en una nómina que envía el Archivo General de Protocolos al diario oficial y quedamos inhabilitados. Bien. Luego vienen los testimonios irregulares. ¿Por qué se llaman testimonios irregulares? Se llaman testimonios irregulares porque no reproducen instrumento público. El testimonio regular, sí, reproduce escritura matriz, acta de protocolación,
toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Eso es lo que reproduce el testimonio regular. El testimonio regular reproduce actuaciones del notario, actuaciones, no son instrumentos públicos. Por ejemplo, en el artículo 92 del Código de Notariado se regula si existiera testimonio del índice, si existiera testimonio del índice. El índice es un resumen del contenido del protocolo, no es un instrumento público. ¿Por qué no es un instrumento público? Uno, no contiene acto o contrato. Dos, no lo autoriza el notario. Por eso no es instrumento público. Es una actuación del notario con base a los artículos 15 y 16 del Código de Notariado. El notario está obligado a redactar el índice del protocolo. Y luego tenemos, ese es un testimonio irregular, el testimonio del índice. Luego tenemos también como testimonio irregular el testimonio de los pasajes conducentes, de las partes conducentes de un proceso sucesorio. El proceso sucesorio es un expediente. Tenemos un expediente de un proceso sucesorio, iniciamos un proceso sucesorio que está compuesto de distintas diligencias, de distintas actuaciones del notario. Al llegar a la declaratoria de herederos, ya que hemos declarado herederos, tenemos que remitirlo a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles para pagar el impuesto hereditario. Cuando hemos pagado el impuesto hereditario, nos entregan la liquidación fiscal. Aquí tenemos la liquidación de bienes inmuebles y va a estar la aprobación de la Contraloría General de Cuentas. Ya podemos extender el testimonio. Está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 297 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son actuaciones del notario. ¿Cómo se integra el testimonio irregular de un proceso sucesorio? Va a contener la declaratoria de herederos, la liquidación fiscal, pago de impuestos, la de la Procuraduría General de la Nación, y eso por eso se llama de las partes o de los pasajes conducentes, porque no vamos a entregar una copia de todo el expediente, sino que solo determinadas actuaciones. La declaratoria de herederos, la aprobación de la Procuraduría General de la Nación y la liquidación fiscal, cuando se cubre o se paga el impuesto hereditario. Entonces vamos a tener esos tres elementos que vamos a incluir por el sistema de fotocopias y vamos a redactar la razón. Es testimonio de las partes conducentes y que para entregar a quienes fuimos a describir qué contiene ese testimonio. Se dan cuenta que no tiene ningún instrumento. Lo que tiene es la declaratoria de herederos, es una resolución notarial. Algunos erróneamente le llaman autodeclaratorio de herederos, pero el notario no dicta autos. Como judicial, autos, decretos, sentencias, eso lo dictan los jueces. Nosotros los notarios lo que dictamos son resoluciones. Y si nos vamos al artículo 3, numeral 2 de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, vamos a encontrar que dictamos dos clases de resoluciones. La resolución de trámite y la resolución que termina el proceso, cuando declaramos herederos. Entonces dictamos dos clases de resoluciones, las resoluciones de trámite y las resoluciones con las que concluye
el expediente de jurisdicción voluntaria, porque no solo del proceso sucesorio, hay otros expedientes que también extendemos testimonio de las partes conducentes. Entonces, por eso se llama testimonio irregular, porque no reproduce instrumentos públicos, reproduce actuaciones. Entonces, recapitulando, tenemos el testimonio irregular del índice, artículo 96 del Código de Notario. Ya. Y tenemos también el testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio. Y por último tenemos también el testimonio irregular de las diligencias de rectificación de área, artículos 14 y 15 de la Ley de Rectificación de Área. Entonces ahí tenemos las formas de reproducir los instrumentos públicos. Y vamos a ver acá, ahora, ya que tenemos este panorama, ahí están las partes de los testimonios. Ya vimos la forma de reproducir la escritura matriz, y pónganle mucha atención con esto, por favor. Formas de reproducir la escritura matriz tenemos por testimonio especial, por copia simple y por copia legalizada. Esas son las formas de reproducir la escritura matriz. ¿Cómo se clasifican los testimonios? Se clasifican en dos grupos. El testimonio regular, que se subdivide en dos, que es el testimonio para el interesado y el testimonio especial. ¿Cuáles son las partes del testimonio? La parte que reproduce el instrumento público, que vemos que es por el sistema de fotocopias, y la razón. La razón es cuando consignamos en una hoja de papel bond, es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad, y que para entregarle a Juan Pérez extiendo número, sello y firmo en dos hojas. Aquí tenemos el ejemplo. La parte que reproduce la escritura matriz y la razón que el notario va a sentar. Esto es la calle, le llaman cola, pero nosotros no le vamos a llamar así, porque no estamos en la calle, estamos en la facultad. Se llama razón de testimonio. Ahora, ¿cuáles son las formas de extender el testimonio? Esto es lo que les pido, por favor, que pongan mucha atención. ¿Cuáles son las formas de reproducir, de extender el testimonio? ¿Cuáles son las formas de extender el testimonio? De conformidad con el artículo 67 del Código de Notariado, tenemos tres formas como extender el testimonio. Allá vimos formas de reproducir la escritura matriz. Ahora vamos a ver formas de extender el testimonio. Y lo vamos a extender a través del sistema de fotocopias o de copias. Lo vamos a extender también compulsado. Compulsado quiere decir lo vamos a copiar textualmente. ¿Sí? Gracias. Aquí tenemos un testimonio compulsado. Es decir, solo lo introducimos la hoja en la impresora, le pedimos que lo imprima de nuevo y vamos a tener una reproducción impresa del instrumento público que está en el protocolo. A diferencia de la copia, el sistema de fotocopia es distinto. Y la otra parte, la otra forma es por formularios, por copias impresas que se pueden complementar a máquina o a mano en forma manuscrita. ¿Alguien me hace favor de leer el 67 del Código de Notariado, por favor? Por favor, Maylo. Artículo 67. Los testimonios serán compulsados por su poder si está legalmente autorizado para ejercer por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. Los testimonios también pueden extenderse a mediante copias impresas en papel sellado que podrán completarse en escrituras a máquina o manuscrita, y b, por medio de copias fotostáticas o fotográficas de los instrumentos.
casos en los cuales los testimonios se completarán con una hoja de papel sellado, en la que se acentuará la razón final y colocarán los timbres respectivos. Muy bien. Solo me gustaría que ahora cuando lo leamos, quitémosle las hojas de papel sellado. Por eso tengámoslo entre paréntesis, porque ya no se utilizan las hojas de papel sellado. ¿Sí? Casos en los cuales se complementará con una hoja de papel bond en la que se adherirán los timbres respectivos. Ahí están los timbres fiscales que tenemos que adherir para pagar el impuesto o para pagar el impuesto al valor agregado, dependiendo del caso. Entonces ahí tenemos las tres formas como extender los testimonios. Creo que dentro de la presentación también tenemos algún ejemplo. Aquí está. ¿Cuáles son las características del testimonio para el interesado? No hay plazo para extenderlo. A la persona interesada no tenemos plazo para extender el testimonio. Sin embargo, hay algunas excepciones. En el artículo 16 del Código de Comercio se determina que la constitución, la fusión, la modificación, la transformación o liquidación de sociedades debe de inscribirse dentro del mes siguiente en el registro mercantil. Eso nos hace a que tengamos un plazo para extender el testimonio para la parte interesada. Esa es una excepción. Y otra excepción sería el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se establece el plazo para pagar el impuesto al valor agregado cuando el acto o contrato tenga que pagar este impuesto, que son de 15 días para pagar el impuesto. Entonces tenemos 15 días para extender el testimonio. Todo lo contrario se va a denominar testimonio extemporáneo. A eso lo encontramos en el artículo 4 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Hace efectivo el principio constitucional de publicidad, eso ya lo mencionamos. En él se cubre el impuesto que está afecto, que puede ser impuesto del timbre o puede ser el impuesto del valor agregado. Tiene efectos registrales, ya lo mencionamos también, ahí están los artículos 1131 y 60 del Código Civil y 69 del Código Notarial. Tiene efectos ejecutivos, es el numeral 1 del artículo 327. Produce fe y hace plena prueba, es decir, tiene valor probatorio y se entrega a la parte interesada. Entonces vemos las características del testimonio para la parte interesada. En el caso del testimonio especial, las características comunes que hace efectivo el principio de publicidad. Con él se puede reponer el protocolo, también con el testimonio especial se puede reponer el protocolo. En él se cubre el impuesto notarial y el impuesto fiscal de 50 centavos por hoja. Aquí sí hay un plazo para extenderlo, que son 25 días, con base al artículo 37, literal A. Implica una sanción si no se extiende dentro del plazo de 25 días, con base al artículo 100 del Código Notariado. Y se remite al director del Archivo General de Protocolos. Aquí tenemos una descripción de los testimonios. El testimonio regular, los dos grupos que habíamos mencionado, que se divide en dos, para la parte interesada y el testimonio especial. Para la parte interesada es el que muchos le llaman primer testimonio. Y tenemos también las partes del testimonio. Ahí está la forma de reproducirlo por el sistema de fotocopias. Y aquí está el complemento, ya estamos reproduciendo por el sistema de fotocopias el instrumento público. Y luego tenemos la razón del testimonio, que es donde si vemos ahí la razón, que se adhiere en una hoja de papel bond y vamos a consignar la razón. Y ahí se cubre, como ustedes ven la estampilla, se cubre el impuesto del timbre fiscal, si fuera el caso, o del impuesto al valor agregado, según esté afecto el negocio jurídico. En ese caso, veamos, se adhirieron varios timbres de 100 quetzales, los timbres celestes son de 100 quetzales, el timbre de gris que está en el lado izquierdo es de 50 centavos, con base al artículo 5, numeral 4 de la Ley del Timbre Fiscal,
por la razón, por cada razón del registro de la que se va a consignar. Y en los timbres de 100 quetzales que están en el lado derecho, con los cuales se cubre el impuesto del acto o de contrato. Este es un testimonio por el sistema compulsado. Si vemos, está transcrito, no se ve. Al contrario del testimonio con fotocopia, vemos que aparecen las características de la hoja de papel sellado, mientras en el testimonio compulsado lo que vamos a ver es una hoja de papel, está numerada, está sellada, abajo aparece la firma y sello del notario, y está compulsado porque prácticamente es una hoja que se introduce en la impresora y se vuelve a imprimir. Vemos, ahí está la continuación del testimonio compulsado y ahí está la final. Ahí termina, y si vemos, como no hay firmas de los otorgantes, si ustedes ven el párrafo de en medio, ahí se lee, aparece la impresión digital del vendedor, así como la firma ilegible de quien firma a ruego y la firma ilegible del comprador. Ahí estamos describiendo porque no se ven las firmas, ¿sí? Las palabras ante mí y la firma ilegible del notario autorizante. Eso está en el párrafo del medio. Ya que hemos consignado eso, a continuación consignamos este testimonio de la escritura número 9 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle aquí hay 2 personas a quienes se les entregaron, extiendo, aquí es compulso, no es extienda, aquí es compulso, número, sello y firma. Y ahí vamos a indicar en cuántas hojas. Ese es un testimonio compulsado. Y esta es la razón del registro. Ahí es donde en el registro ya le anotan la razón del registro, son los 50 centavos que ustedes ven que se adhieren por esta razón que el registro va a consignar. Y los testimonios irregulares, el testimonio del índice del protocolo, de la resolución de jurisdicción voluntaria y de los pasajes conducentes. Las otras formas de reproducir la escritura matriz está la copia simple, está la copia legalizada y el testimonio parcial. Para concluir, las formas de reproducir la escritura son 5: el testimonio especial, la copia simple, legalizada y el testimonio parcial. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna opción. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que tenía duda, he perdido y si me puede ayudar. En esa razón que usted nos dio de ejemplo, había más de 3 timbres de estos de valor de 100. ¿Por qué se da en ese caso o por qué hay varios timbres? Hay varios timbres porque la sumatoria de esos timbres nos va a dar el monto a que está afecto el acto o contrato. Eso nos va a dar el monto a que está afecto el acto o contrato. Ahí me parecía que eran 2.000 quetzales el que tenía que cubrir, y por eso hay varios timbres de 100 quetzales. La sumatoria de ellos va a dar el equivalente para el pago del impuesto a que está afecto el acto o contrato. Por eso se debe. Hay actos o contratos como el que mostramos anteriormente, que, por ejemplo, un mandato general, 10 quetzales. Le consignamos 2 timbres de fiscales de 5 quetzales y ya tenemos los 10 quetzales. En el mandato especial, 2 quetzales. Entonces, a eso se debe la cantidad de estampillas fiscales que puede consignarse en la razón del testimonio. Es que, gracias por la explicación. Fíjese que donde me genera duda es que usted había comentado que el máximo eran 300. Que está hablando del notarial. Pero ese es el timbre notarial. Ok. Sí, ese es el testimonio especial. Sí. Ok, gracias. Aquí estamos hablando ahorita, las estampillas que vimos son de timbre fiscal. Ok, o sea que en nuestros timbres fiscales, ahí sí podemos excedernos y sea muchísimo, pues al valor que sea adecuado, ¿verdad?
De conformidad con la ley del timbre fiscal, podemos consignar estampillas hasta 3,000 quetzales.